Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy toco un poquito de relieve y en este caso vamos a analizar el relieve de España, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, como hay que empezar siempre, y vamos a ver dónde está situada España. España está situada, ya sabéis que está toda la totalidad del territorio español, sea peninsular o sea insular, está situada en la zona templada, ¿vale? Lo que ocurre es que ahora veremos que no hay diferencia si estamos hablando de las Canarias o estamos hablando del norte de España, pero que sepáis que estamos situados en el sur de Europa, ¿vale? Y concretamente ya sabéis que somos una península, porque la mayor parte del territorio español está dominado por la península ibérica. De hecho, España se compone de la península ibérica, dos archipiélagos, las Baleares y las Canarias, y dos ciudades autónomas, que son las ciudades de Ceuta y la ciudad autónoma de Melilla. Por lo tanto, nosotros, debido a eso, que somos una península, tenemos ciudades costeras y dos archipiélagos, somos uno de los países de Europa con más número de kilómetros de costa. Nos acercamos a los 8.000 kilómetros de costa, que ahí dicho es poco, ¿de acuerdo? 8.000 kilómetros de costa total, ¿no? ¿Vale? No de playa, sino de costa en general, unas con acantilados, otras con playas. 8.000 kilómetros, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto esto, y os he dicho que en la totalidad del territorio español estamos dentro de la zona templada, hay ciertas diferencias. No es lo mismo que estemos hablando de la zona peninsular, de la España peninsular, que de la isla Canarias. Ya veremos cómo climáticamente sí que va a haber unas diferencias que son sustanciales y que vamos a analizar posteriormente. Una vez que hemos visto dónde está situada geográficamente España, recordamos que está en el sur de Europa y se compone de lo que es la península, el archipiélago balear, el archipiélago canario y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ahora, mirad, aquí os presento el mapa del relieve español, que es el segundo apartado que vamos a analizar y que voy a intentar explicaros de la mejor forma posible y de una forma sencilla. Mirad, vamos a ver, en la península ibérica es uno de los lugares de Europa con una mayor altitud media, debido a que nosotros, como voy a explicar ahora, la inmensa mayoría de la península ibérica se compone de lo que es una meseta. Recordamos que la definición de meseta es que es un lugar llano, pero que está elevado en relación al nivel del mar. Por lo tanto, debido a que España, la mayoría de España está dentro de lo que conocemos como la meseta central, podemos concretar que la altitud media de España son 660 metros. La altitud media. No significa que no haya puntos más altos, como por ejemplo el Mulhacén o el Teide, o puntos más bajos, como por ejemplo las costas, que están a cero, a nivel del mar, cero. Por lo tanto, ahí sí que se ve una diferencia aquí estamos hablando de una altitud media. Bueno, como podéis ver en el mapa, tenemos diferentes unidades del relieve que ahora, poco a poco, voy a ir desgranando como he dicho anteriormente, de una forma sencilla. Vamos a ver. El punto, podemos dividir la península ibérica en 5 grandes grupos o 5 grandes unidades del relieve, ¿de acuerdo? En cuanto a la primera, tenemos que hablar de la meseta central. La meseta central es la unidad de relieve, si os dais cuenta, es todo esto, es la unidad de relieve más grande de España, ¿de acuerdo? Y como acabo de decir anteriormente, la meseta es un lugar llano pero elevado. En este caso, la meseta central española está dividida aproximadamente, pues quedaría por aquí, la mitad, por lo que es el sistema central, ¿de acuerdo? El sistema central es el sistema, no es excesivamente alto, ronda los 2.000 metros de altura, un poco más, pero es el sistema más largo de España, con más de 600 kilómetros. De hecho, llega hasta el sistema ibérico y penetra en lo que es Portugal. Y subdivide o divide a la meseta central en dos submesetas: la submeseta norte, ¿de acuerdo? Y la submeseta sur, ¿vale? ¿Cuál de las dos es más elevada? Pues es más elevada la submeseta norte, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a lo que es la meseta o la meseta central. Y luego tenemos que hablar aquí, justo al lado de la submeseta norte, tenemos que hablar también de los montes de Toledo, la submeseta sur, perdón, tenemos que hablar de los montes de Toledo, ¿de acuerdo? Los montes de Toledo, pues se van a enseñar por aquí, ¿de acuerdo? Que los montes de Toledo tienen muchísima menos entidad que el sistema central, pero son parte de esta meseta central. Luego tenemos que hablar siguiendo con la geografía española, parezco el tío del tiempo, tenemos que hablar de los sistemas montañosos que rodean o que separan la meseta del resto de la península. Y en este caso, lo primero que tenemos que hablar son de los montes de León, ¿de acuerdo? Que dividen la meseta de la zona gallega. Luego tenemos
un sistema de mucha entidad, ¿de acuerdo? Que es toda la cordillera cantábrica, ¿de acuerdo? Toda la cordillera cantábrica, y así que casi todo el norte de España, y es, evidentemente, es el final de la meseta por la zona norte de España, y es la que separa, pues, esa meseta norte del mar Cantábrico. Simplemente desde la meseta norte hasta el mar Cantábrico quedan muy pocos kilómetros, que ya veremos que influyen muchísimo en los ríos de la vertiente cantábrica, como voy a analizar posteriormente, ¿de acuerdo? Luego tenemos que hablar del sistema ibérico. El sistema ibérico, que ya aproximadamente por aquí, que el sistema ibérico, un poco más, separa lo que es la meseta, pues toda de la zona noreste de España, de la zona aragonesa y de la zona catalana. Eso en cuanto a lo que es el sistema ibérico. Y luego tenemos que hablar, en último lugar, pues más o menos que quedaría así aproximadamente por aquí, lo que es Sierra Morena, ¿de acuerdo? Sierra Morena, que es la que es el final de la meseta central por la zona sur, ¿de acuerdo? Es la que separa la meseta o la introduce en lo que es la zona de la Baja Andalucía, ¿de acuerdo? Vale. Luego tenemos que hablar, la tercera entidad de relieve, tenemos que hablar de las llanuras y de las depresiones, ¿de acuerdo? Mirad, tenemos sobre todo que hablar de una llanura, que es la llanura levantina, que aproximadamente quería la llanura levantina por toda esta zona, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que hablar de dos grandes depresiones, que no es que esté el terreno, no es que esté triste, sino que el terreno está más hundido que lo que es el nivel del mar, ¿vale? Tenemos que hablar de dos depresiones que están provocadas por dos grandes ríos, que en este caso es aproximadamente el Ebro, que caería por aquí con todo su valle, que es la zona del Valle del Ebro, la depresión del Ebro, y luego tenemos que hablar, aproximadamente por aquí, tenemos que hablar del Valle del Guadalquivir. Sí, el Valle del Guadalquivir es otra depresión, que en este caso es la depresión del Guadalquivir. Por lo tanto, son las dos zonas más hundidas en cuanto a su nivel del mar, también son las zonas más tristes, que por eso están deprimidas, ¿vale? Bueno, ahora diréis vosotros, oye, si son zonas que están más abajo del mar, ¿por qué el mar no penetra si está cerca de la costa? Pues yo os digo que en una sí penetra y en la otra no penetra. Por ejemplo, en la depresión del Ebro no penetra porque aquí hay uno de los sistemas exteriores que ahora enseguida, que es el sistema costero catalán, que es el que impide que el agua del Mediterráneo penetre en esa zona, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en este caso, en el Valle del Guadalquivir o en la depresión del Guadalquivir, el Guadalquivir sí que entra. El Guadalquivir no, el océano Atlántico sí que entra en zona de tierra, en la zona de tierra sí que penetra en la costa, crea las marismas del Guadalquivir, y de hecho ya sabéis que el único río navegable en España es el Guadalquivir, que es desde Sevilla hasta su desembocadura, es el único río navegable, pero no porque haya aumentado muchísimo su caudal, en los tramos finales, no, sino porque el océano Atlántico viene para adentro. Sí, el océano Atlántico viene para adentro, pero ¿por qué? Porque está en una depresión. La zona del Valle del Guadalquivir, ¿vale? Está en la depresión del Guadalquivir, está deprimida, está por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, ahí sí que penetra el océano Atlántico, en este caso, penetra hacia adentro, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al tercer apartado, que son las llanuras y las depresiones. Vamos a ver el cuarto apartado, que son las cordilleras exteriores, ¿de acuerdo? Las cordilleras exteriores, primero tenemos que hablar de lo que es el macizo galaico, ¿de acuerdo? Que estamos situados aquí, es el macizo galaico, el macizo gallego, es un macizo antiguo, no es un macizo de mucha altitud, porque para hablar aquí, sigue hablando de altitud, sí que nos encontramos con lo que son los Pirineos, ¿de acuerdo? Que es una cordillera de una gran extensión y una gran entidad, ¿de acuerdo? Que es la que separa a España de Francia. Y esta ya estamos hablando de que tiene, por ejemplo, tiene el Monte Perdido, el Aneto, con 3.404 metros de altura, que es uno de los montes más altos de la península. No es la montaña más alta de la península, que ya la veremos que está cerca, ¿vale? Pero está cerca de donde estaba mi mano, ¿vale? Que es el Mulhacén. Pero sí que está cerca en altura, ¿de acuerdo? 3.404 metros por 3.478, como veremos, que tiene el Mulhacén, ¿vale? Luego, en cuanto a sistemas exteriores, también tenemos lo que he dicho antes, la cordillera costero-catalana, ¿de acuerdo? Que es la cordillera de menor entidad, que discurre por la costa catalana, por la costa mediterránea catalana, para luego adentrarnos en la última zona, o en el último sistema montañoso exterior a la meseta, que es las cordilleras béticas. Tenemos la cordillera subbética y la cordillera penibética, ¿de acuerdo? Es una cordillera que tiene una característica, que tiene Sierra Nevada, y dentro de Sierra Nevada está el pico Mulhacén, 3.478 metros, que es el pico más alto de la península, no el pico más alto de España, el pico más alto de la península. Y como curiosidad, deciros que
las Islas Baleares es una continuación de los sistemas béticos, pero con menor dimensión. Es decir, los sistemas béticos pasan por toda esta zona, ¿de acuerdo? Ya lo he dicho, la subbética y la penibética van por toda esta zona. Aquí sufren una zona, un hundimiento, ¿de acuerdo? Y vuelven a resurgir lo que es en la zona de las Islas Baleares. Por lo tanto, las Baleares, que son realmente, es una continuación de este sistema bético que recorre toda la zona de Andalucía y parte de la región de Murcia, de las costas de la región de Murcia, ¿de acuerdo? Por último, hablaros del relieve de los archipiélagos. Pues, del archipiélago balear, simplemente decir que destaca la Sierra Tramontana, pero bueno, no es una entidad muy curiosa. Y luego decir que el archipiélago, el relieve del archipiélago canario, ya sabéis que el relieve canario, las Islas Canarias, son islas de origen volcánico, y una de ellas es el Teide, ¿de acuerdo? Que está en la isla de Tenerife, y que el Teide es el pico más alto de la península ibérica con 3.710, perdón, de la península ibérica, no, de España, con 3.718 metros de altura, ¿de acuerdo? Es el punto más elevado de España, no de la península, que eso es el Mulhacén, ¿de acuerdo? Bueno, esto es en cuanto al relieve. Mirad, una vez que he acabado de hablar del relieve de España, voy a hablaros de lo que son las aguas en España. En este caso voy a centrarme en los ríos, ¿de acuerdo? Yo sé el mismo mapa que tenemos aquí porque me ha gustado y más o menos sé dónde está situado aquí el microma. Vamos a ver, los ríos de España. Primero tenemos que tener una serie de definiciones. Voy a hacer como es la pantalla, unas definiciones claras. Primero, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica nosotros tenemos un río que es el río principal, y ese río principal tiene diferentes vertientes de agua, es decir, tiene diferentes afluentes, tiene diferentes ríos que vierten sus aguas, pues se llaman vertientes, vierten sus aguas en ese río principal. Bueno, pues si nosotros cogemos un río, ¿de acuerdo? Y todos sus afluentes, eso se llama la cuenca hidrográfica de ese río. Es decir, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del río más largo de España, que es el Ebro, 930 kilómetros. Pero bueno, cuando el Ebro nace un chorrico de agua ahí en la cordillera cantábrica, un chorrico que poco a poco se va nutriendo primero en la propia cordillera cantábrica y luego le van llegando afluentes de otras montañas, de otros sistemas montañosos, desde el sistema ibérico, desde los Pirineos, y poco a poco el río Ebro se va engrosando, su caudal va aumentando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros cogemos ese mapa y cogemos todos los ríos que pertenecen al Ebro y cogemos el cauce del Ebro, estamos hablando de la cuenca hidrográfica del Ebro. ¿Hacemos lo mismo con el Segura? Pues sí. ¿Hacemos lo mismo con el Júcar? Pues sí, con el Guadalquivir. Es decir, el río principal más todos sus afluentes forman lo que es una cuenca hidrográfica, ¿vale? Bien. Ahora tenemos que hablar de que otra definición son las vertientes, ¿vale? Las vertientes es que vosotros ya sabéis que los ríos, como norma principal, pues van de un lugar elevado a un lugar menos elevado, a un lugar llano. Bien, pues pueden desembocar o bien en un mar o en un océano, o desembocan en un lago o una laguna, porque no tienen suficiente fuerza para llegar al mar o están demasiado alejados. Bueno, pues si nosotros nos centramos en los ríos que desembocan en el mar o en un océano, podemos hablar de diferentes vertientes, es decir, aquí en España tenemos tres vertientes, la cantábrica, la atlántica y la mediterránea. Es decir, nosotros vemos todo el conjunto de ríos que desembocan sus aguas en un mismo mar, el conjunto de ríos que desembocan sus aguas en otro mar, en otro océano, ¿vale? En este caso tenemos el conjunto de ríos que desembocan en el Cantábrico, pues son los que se llaman los ríos de la vertiente cantábrica. Los ríos que desembocan en el Mediterráneo son los ríos de la vertiente mediterránea. Y así lo mismo con la vertiente atlántica. Vamos a ver, entonces, hablando principalmente de las tres vertientes que tenemos en España, y así os hablo de los ríos. Voy a hablar no es menos importante, porque son todas importantes, pero voy a empezar por la vertiente cantábrica. La vertiente cantábrica tiene una característica principal, y es que los ríos de esta vertiente desembocan su agua en la vertiente cantábrica, y la mayoría de ellos han nacido en la cordillera cantábrica, en la zona norte de la cordillera cantábrica. Por lo tanto, ¿qué peculiaridad tienen? Que son ríos muy cortos. Son ríos muy cortos, poco caudalosos, muy rápidos, con mucha pendiente, ¿de acuerdo? Y la característica también que tienen, pues, ¿por qué son cortos? Porque nacen muy cerca de la costa. Entonces, realmente nacen y desembocan, ¿de acuerdo? ¿Qué características tienen estos ríos? Es que suelen ser de régimen regular. ¿Qué es el régimen regular? Que mantienen
una cantidad de agua parecida durante todo el año, porque en esta zona las lluvias suelen ser regulares a lo largo de todo el año, por lo tanto los ríos no sufren un estiaje en verano y tienen una cantidad de agua similar durante todo el año, ¿vale? Bien, luego tenemos que hablar de los ríos de la vertiente atlántica. ¿Qué características tiene? Me he ido de la pantalla y he vuelto. ¿Qué características tienen los ríos de la vertiente atlántica? Mira, la vertiente atlántica es la vertiente más grande de España, la que tiene los ríos más caudalosos y con mayor entidad, salvo una excepción que vamos a ver que es en el Ebro, y tenemos que hablar de los grandes ríos de España, son los ríos de la vertiente atlántica. España está un pelín inclinado hacia el océano Atlántico, por lo tanto los ríos tienden a tirar hacia la zona de Portugal y verter sus aguas en la zona portuguesa, por lo tanto en el océano Atlántico, y al mismo tiempo también estamos hablando que es una España húmeda, por lo tanto sus ríos van a tener más caudal. ¿De acuerdo? Que los ríos de la vertiente mediterránea, excepto el río de... Me he hecho daño, es que me da alguna cosa que hay aquí y me he hecho daño en la mano. Excepto los ríos de la vertiente mediterránea, excepto el Ebro, como veremos ahora, es la excepción, ¿de acuerdo? Mira, vamos a ver, de norte a sur tenemos que hablar de ríos importantes, como tenemos que hablar del Miño, del Duero, del Tajo, del Guadiana y del río Guadalquivir. Son ríos muy importantes. Voy a detenerme brevemente en el río Tajo. ¿Qué característica tiene el río Tajo? Y es que con 1007 kilómetros es el río más largo de la península ibérica. No es el río más largo de España porque parte de su curso final lo transcurre en Portugal, ¿de acuerdo? Cristiano Ronaldo. Bien, mientras que, bueno, es 1007 kilómetros, es el río más largo de lo que es la península ibérica. Bueno, por último, voy a hablaros de la vertiente mediterránea. La vertiente mediterránea es la pobrecica. La vertiente mediterránea, si quitamos el Ebro, los otros ríos son ríos poco caudalosos, son ríos muy regulares, son ríos con un estiaje muy acusado, es decir, en verano algunos se secan y otros casi se quedan secos, o su caudal desciende muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, como voy a explicar justo en el siguiente punto de los climas, estamos hablando de que es una zona donde las precipitaciones son muy escasas, ¿vale? Bien, a excepción del Ebro. Ya sabéis que el Ebro, ¿qué característica tiene el Ebro? Que el Ebro nace en la cordillera cantábrica, pero nace fuera de la meseta, ¿de acuerdo? Entonces, discurre por todo lo que es el conocido Valle del Ebro, se va nutriendo de las aguas que proceden de otras zonas montañosas muy importantes y zonas muy lluviosas, y ya desemboca en el delta del Ebro, ¿de acuerdo? En la zona de Tarragona. ¿Qué ocurre? Que es el río más largo de España, 930 kilómetros, y encima es el río más caudaloso, porque discurre por zonas donde se producen, sobre todo en la cabecera, muchísimas precipitaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos hablando de que es el río más caudaloso de España y el más largo de España, no de la península, ¿vale? Por último, el régimen de los ríos, o los ríos de los archipiélagos, son los ríos, es decir, no hay ríos permanentes ni en las Islas Baleares ni en las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Vale, antiguamente sí que es verdad que en las Islas Baleares había un río que era el río de Santa Eulalia, que antiguamente sí que dicen que tenía agua durante todo el año, pero bueno, ahora que sepáis que en invierno y en primavera tiene agua, pero luego en verano sufre un estiaje y se queda total y absolutamente seco. Por último, voy a hablaros de los climas de España. Vamos a ver, en España podemos hablar de 4 climas distintos en función a la ubicación geográfica que estemos analizando. Ya os dije que en España, España está situada en la zona templada en su totalidad, incluso el archipiélago canario también, aunque el archipiélago canario, como vamos a ver ahora, está muy cerca del trópico de Cáncer, por lo tanto tiene unas características climáticas propias. Bueno, para hablaros del clima, lo hemos visto en temas anteriores, aparte de la latitud, es decir, de la distancia que existe entre un punto y el Ecuador, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que cuanto más cerca de los polos estemos, pues se supone que más frío hace, pues influyen otras cosas, como por ejemplo la circulación atmosférica, la altitud, no la latitud, sino la altitud, la cercanía o la lejanía del mar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el relieve. Entonces, todo eso va a marcar que estemos hablando de unas zonas climáticas distintas. Aquí en España podemos diferenciar 4 climas más o menos bien diferenciados. Por un lado, tenemos que hablar de la zona norte de España, que es ahí nos encontramos con el clima oceánico, ¿vale? ¿Cuál es el clima oceánico? El clima oceánico, o qué características tiene el clima oceánico. En este caso, el clima oceánico es que tiene unas temperaturas suaves, tanto en invierno como en verano, debido a la influencia del océano Atlántico y del mar Cantábrico, en este caso, y que es la zona de España donde se producen las mayores precipitaciones. En cuanto a la zona de España,
tiene una mayor precipitaciones que están relativamente bien repartidas durante todo el año. Luego tenemos que en la inmensa mayoría de la península tenemos que hablar del clima mediterráneo. Pero claro, no es lo mismo que nosotros nos vayamos a la costa mediterránea, a la costa de Cartagena, a la costa de Valencia, incluso a la costa catalana, que nos vayamos al interior de España y nos vayamos a la zona de Madrid o a la zona de Burgos, porque sí que hay unas diferencias no muy significativas, como si nos fuéramos a Moscú, pero sí que son unas características distintas. Por lo tanto, el clima mediterráneo lo podemos subdividir en 3 climas. Podemos hablar del clima mediterráneo de interior o clima continentalizado, que es un clima que no es que se parezca al clima que tenemos en el interior de Europa, pero sí que es un clima donde los inviernos son fríos, los veranos son cálidos, ¿de acuerdo? Y oye, pues estamos hablando de la España húmeda, donde las características de la pluviosidad llueven más que en la costa mediterránea pura. Luego tenemos que hablar del clima mediterráneo de costa, ¿vale? Es el clima mediterráneo puro, el clima mediterráneo de costa, que se da pues en toda la costa, en casi toda la costa valenciana, en toda la costa catalana y en parte de la costa andaluza, ¿vale? Y ya veréis por qué no hablo toda la costa de la costa mediterránea, de la costa murciana, ni de la costa almeriense, ¿vale? Bueno, este clima mediterráneo puro, el clima mediterráneo de costa, pues es el clima donde las temperaturas en invierno son suaves, ¿de acuerdo? Y en verano son cálidas, no son extremas, ni tampoco son frías, son cálidas, ¿vale? Son más suaves, por ejemplo, que en el interior de España, pero no son tampoco tan frescas como, por ejemplo, se pueden dar en el norte de España o en la zona del clima oceánico. Bueno, aquí las precipitaciones estamos hablando de una España que se está acercando ya hacia la España seca, ¿de acuerdo? Las precipitaciones son bastante menos numerosas que en el interior y sobre todo muy alejadas de lo que podemos encontrarnos en la zona cantábrica, ¿vale? O en la zona gallega. Y luego tenemos que hablar de un clima que es el Mediterráneo semiárido. El Mediterráneo semiárido es el que se da en la zona sur de Alicante, en la región de Murcia y en Almería. Este clima semiárido es que llueve menos de 300 milímetros al año. Estamos hablando de que tiene unas características en cuanto a temperatura pues, similares a las que podemos tener en el Mediterráneo de costa, pero no llueve, es que no llueve. De hecho, a nosotros el efecto Foehn, que algún día lo explicaré, el efecto Foehn es el que hace que no llueva. Es que aquí en esta zona no llueve nada, todo se queda ahí atrancado en los sistemas béticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues no llueve. Al no llover estamos llegando a un momento que la evapotranspiración es tan grande que hace falta más agua de la que realmente llueve, ¿vale? Bueno, por lo tanto, podemos hablar de un clima mediterráneo semiárido y vamos hacia el árido, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de unos años le quitaremos el semi y nos convertiremos en clima árido. Luego tenemos que hablar del clima de montaña. Vamos a ver, el clima de montaña, evidentemente, ya sabéis lo que es el gradiente térmico. Es decir, que cuanto más ascendemos, pues la temperatura baja. Aproximadamente ya sabéis que son 6 grados cada 1000 metros. Por lo tanto, ¿dónde hay una diferencia? Pues a partir de los 1000-1500 metros podemos empezar a hablar de que las características climáticas son distintas. Es decir, si yo estoy aquí y estoy en los pies de una montaña que tiene 2000 metros, pues yo sé que en la cima de esa montaña pues vamos a tener 12 grados menos, ¿de acuerdo? He visto eso en matemáticas, 12 grados menos que en la base de esa montaña. Por lo tanto, tenemos que hablar de un clima de alta montaña, sobre todo mucho más significativo, pues evidentemente en la zona de los Pirineos y en la zona de los sistemas béticos, en la zona de Sierra Nevada, incluso un poco en la zona del sistema ibérico y en el sistema central, ¿vale? Y luego ya por último tenemos que hablar del clima subtropical. El clima subtropical es el clima que se da en exclusividad en las Islas Canarias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está muy cerca de los trópicos, y ahí la diferencia del trópico de Cáncer, la diferencia entre el invierno y el verano es escasa. A ver la aira, es decir, algunos libros pone que no hay estaciones, sí. Ellos tienen estaciones, lo que ocurre, ellos tienen invierno, lo que ocurre es que es un invierno muy suave, es un invierno donde no hay temperaturas muy bajas y es un invierno bastante agradable, pero sí que tienen diferentes estaciones e incluso luego tenemos que hablar de un archipiélago canario, unas zonas canarias que son húmedas, unas zonas canarias que son secas, hay diferencias de temperaturas entre las propias islas, ¿de acuerdo? Pero en general sí que es verdad que son las islas conocidas como las Islas Afortunadas y la verdad es que tiene que ser un placer vivir allí por esas diferencias climáticas, esas pocas diferencias climáticas que existen entre el invierno y el verano. Bueno, pues con esto he acabado la explicación del relieve y del medio físico en España. Espero que sirva, es un resumencillo y espero que os sirva y que sea de vuestro agrado. Así que, chao, chao, nos vemos, como siempre os quiero. Hasta luego.